Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar con la primera clase, que es Introducción a la Fisiología. Primero vamos a empezar definiéndola. La fisiología es la ciencia que explica los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Bien, ahora yo te pregunto, ¿cuál te parece que es la célula más abundante que tenemos en el cuerpo? ¿Cuál es la célula que tenemos en mayor cantidad? Te doy unos segundos para que lo pienses. A ver cuál es. Bien, la célula que tenemos en mayor cantidad es el glóbulo rojo, ¿sí? Los eritrocitos. Bien, y ahora, si es que adivinaste, ¿te imaginas cuántos tenemos en el cuerpo? ¿Cuántas de estos glóbulos rojos tenemos? Te doy unos segundos para que pienses, a ver qué te parece. Bien, tenemos 100 billones de glóbulos rojos. Impresionante, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos. Fuimos hablando de célula, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es una célula? Una célula es la unidad vital básica. Cuando dos o más células se unen con una función para cumplir una misma función, a eso se lo llama tejido. Ahora, cuando dos tejidos o más se unen para formar una estructura que va a tener una función específica, a eso lo llamamos órgano. Y ahora, cuando dos o más órganos se relacionan según la función que tiene cada órgano para cumplir una función, a eso lo llamamos sistema. Estos son niveles de organización, ¿sí? Y es importante que lo sepas. Por ejemplo, nosotros tenemos una célula muscular. Dos o más células musculares te van a hacer el tejido muscular. Después, por ejemplo, vamos a tener el órgano vejiga. El órgano vejiga va a tener un tejido muscular, ¿sí? Que es una pared muscular que tiene la vejiga, se contrae. Y después también tiene un epitelio en la parte más interna, que es un urotelio. Y también en la parte externa tiene una serosa, que es un tejido conectivo. O sea que tiene 3 tipos de tejidos, ¿sí? Y órganos dijimos que eran 2 o más tejidos. En el caso este de la vejiga, tenemos tejido epitelial, tejido muscular y tejido conectivo. Igualmente no te preocupes en cuanto a los diferentes tejidos, porque en la próxima diapositiva lo vamos a ver. Probablemente igual ya lo viste en otras materias como biología. Pero no te preocupes que lo vamos a volver a ver un rato. Entonces, acá teníamos a la vejiga, ¿sí? Esperen que se me... Acá teníamos a la vejiga. Bien, cuando la vejiga se relaciona, por ejemplo, con el riñón, ¿sí? Ahí después les va a formar el sistema urinario, ¿sí? Que vos tenés el riñón, tenés el uréter, tenés la vejiga, tenés la uretra, ¿sí? Entonces ahí vas a tener diferentes órganos relacionados que van a formar el sistema urinario. ¿Se entiende? Bien. Hablábamos de los tejidos. Tenemos 4 tipos de tejidos. El tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo, nosotros vamos a tener un tejido conectivo fibroso que va a formar parte de los ligamentos, o un tejido conectivo más laxo, que es el que está bajo de la piel, que es el que vamos a ver después cuando veamos la clase de piel. Lo vamos a ver en la dermis, ahí vamos a tener fibras colágenas, elastinas, después lo veremos con más detalle, no te preocupes. Lo que me interesa que sepas ahora, que hay diferentes tipos de tejido conectivo, ya dijimos este. Después tenemos el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, tenemos la sangre. La sangre es un tejido conectivo, especializado obviamente, y tenemos el tejido adiposo. Si vos te fijás, acá
entre el tejido epitelial, el muscular, el nervioso y estos diferentes tipos que son tipos de tejido conectivo, ahí tenemos representado todo el cuerpo. Algo que tenés que tener en cuenta es los compartimentos que existen en el cuerpo. Y existen 3 compartimentos. Mira, esto es un vaso, ¿sí? No importa, no le pongamos nombre que es. Esto es una célula. Y vamos a tener el espacio intracelular, que es lo que está dentro de la célula, es el compartimento intracelular. Después tenemos el compartimento intersticial. El compartimento intersticial es todo esto blanco que vos ves, que está entre la célula y el vaso. Eso es el compartimento intersticial. Y después tenemos el componente vascular. El compartimento vascular, obviamente, es lo que está adentro del vaso. ¿Está claro? Entonces tenemos lo que está adentro de la célula, es el intracelular, lo que está en el intersticio y lo que está adentro del vaso. Bien, el compartimento intersticial y el compartimento vascular, a los dos los vamos a llamar y lo unificamos como extracelular. ¿Sí? Entonces todo nos quedaría en lo que está adentro de la célula, que sería el compartimento intracelular, y lo que está afuera de la célula, que es el extracelular. Dentro del extracelular, recordá el intersticial y el vascular. Vos vas a escuchar, o probablemente leas, medio interno. Cuando vos leas o escuches medio interno, ¿sí?, tenés que entender que cuando se habla de medio interno se está haciendo referencia al compartimento extracelular. ¿Está claro? Se hace referencia a lo que hay en el intersticio y en el vaso. Esto es el medio interno. ¿Claro? ¿Por qué es importante esto del medio interno? Porque el mantenimiento de un medio interno constante, esta capacidad de mantener un medio interno constante, eso se denomina homeostasis, que ahora lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Fíjate, dentro de la célula hay mucho potasio. Fuera de la célula, ¿sí?, en el compartimento vascular, hay más sodio y más cloro. Probablemente en tu práctica escuches o leas algún examen de sangre y hay una parte que es el ionograma. Cuando se hace referencia al ionograma, se está hablando de los iones, ¿sí?, el potasio, el sodio, el cloro, el calcio, que están en el compartimento extracelular, ¿sí?, que estaría circulando en la sangre. Entonces a vos te toman una muestra de sangre y miden cómo está el sodio, cómo está el cloro, cómo está el potasio, cómo está el calcio. Normalmente nosotros en la sangre vamos a tener más sodio y más cloro que potasio. Por ejemplo, potasio tenemos muy poquitito, ¿sí? Y cloro y sodio tenemos bastante. Ahora, esto es importante como concepto en general, que el potasio se encuentra en mayor cantidad adentro de la célula y el sodio se encuentra en mayor cantidad afuera de la célula. ¿Está claro? Bien. Y siempre estos valores se mantienen en un intervalo que es lo que nos permite vivir a nosotros. Si vos, por ejemplo, tenés un montón de potasio afuera, eso va a ser incompatible con la vida, ¿sí? Y
probablemente se produzca el fallecimiento de la persona, ¿sí? Porque no puede haber mucho potasio afuera. ¿Está claro? Bien, entonces, cada uno de estos iones, predomina en un compartimento y siempre en un intervalo que a nosotros nos permite vivir. Bien, el mantenimiento de eso se llama homeostasis, ¿sí? Ese medio interno que es algo dinámico, pero siempre en un intervalo, que es lo que permite la continuidad de la vida, ¿sí? Se producen diferentes mecanismos adaptativos para mantenerlo siempre en valores que nos permitan continuar con la vida. Por ejemplo, no es lo mismo que vos estés caminando a que estés jugando un partido de fútbol, ¿sí? Ahí se producen un montón de cambios en el cuerpo y sin embargo, los niveles de sodio, de potasio, de glucemia y otros elementos no varía mucho, ¿sí? Justamente porque el pH de la sangre, ¿sí? Pues justamente se mantiene una homeostasis. ¿Está claro? Entonces, la homeostasis es el mantenimiento del medio interno. Y finalmente vamos a ver cómo se distribuyen los líquidos en el cuerpo y en los diferentes compartimentos. Esto simula una persona, ¿sí? 60% es líquido y el resto es sólido, ¿sí? Fíjate, esto es una mujer, ¿sí? De todo el peso de la mujer, el 45% corresponde a lo sólido y el 55% corresponde a los fluidos, a los líquidos. Y en el hombre, un 40% corresponde a lo sólido y un 60% corresponde a los fluidos, ¿sí? A los líquidos. Ahora, lo que nosotros nos vamos a detener ahora es a cómo se distribuyen estos líquidos, ¿sí? ¿Cuál es la distribución en los diferentes compartimentos que vivimos recién? Fíjate, esto es una célula, ¿sí? Estas son diferentes células. Eso que estás viendo ahí en blanco te está marcando el núcleo. Esto que ves más rosado acá hace referencia al intersticio, que dijimos que era ese espacio que hay entre las células y entre el vaso, y esto es el vaso. ¿Cómo se va a distribuir los líquidos? Fíjate, 2/3 de los líquidos, 2/3 de todo el líquido que vos tenés en el cuerpo va a estar adentro de la célula. 2/3 del líquido está adentro de la célula. Es mucho, ¿no? Bien. Y el tercio restante se va a distribuir en el compartimento extracelular, es decir, va a estar afuera de la célula. Y vos vas a tener un 80% que lo vas a tener en el intersticio, ¿sí? Del líquido que está fuera de la célula, el 80% está acá, entre las células, y un 20% va a estar dentro del vaso formando parte del plasma. ¿Está claro? Veámoslo con un ejemplo, ¿sí? En números. No te asustes, vos seguime a mí. Tenemos ingresos, que te tomaste por ejemplo un vaso de agua, y después tenés los egresos, que son diferentes pérdidas que puedes tener, como por ejemplo a través de los riñones, la orina, ¿sí? Los pulmones, las heces, el sudor, la piel. Bien, tenemos una persona que pesa 70 kilos. Persona de 70 kilos, nosotros dijimos que el 60% son líquidos. ¿Sí? 60% son líquidos. O sea que si la persona pesa 70 kilos,
hacemos el 60% de 70 kilos y nos va a dar 42 kilos. Esa persona que pesa 70 kilos, 42 kilos corresponden a líquido, ¿sí? 42 kilos es lo mismo que 42 litros. Acá se lo está marcando en litros. Entonces, ¿qué más dijimos? Dijimos que 2/3 de todo el líquido, o sea, 2/3 de estos 42 kilos, corresponden al espacio intracelular, está dentro de las células. Dijimos que el compartimento que tiene mayor cantidad de líquido es el intracelular, ¿sí? 2/3 de todo el líquido. Bien, es decir que 2/3 de estos 42 kilos, que es lo mismo que 42 litros, son 28 litros. ¿Sí? El tercio restante va a corresponder al líquido extracelular, ¿sí? 14 litros. Si vos te fijás, 28 litros más 14 litros son 42 litros, 42 kilos, que es lo que corresponde al líquido, ¿sí? Ahora nos falta ver dentro del compartimento extracelular cómo era. Y te acordás que el 80% del líquido que se distribuye en el líquido extracelular va a corresponder al líquido intersticial y el 20% al plasma, que va a estar adentro del vaso. ¿Sí? Entonces, el 80% de 14 litros son 11 litros y el 20% de 14 litros son 3 litros. Esta es la distribución de los líquidos en una persona adulta típica de 70 kilos. ¿Está bien? Entonces es importante que tengas en cuenta que 2/3 de los líquidos corresponden al intracelular y 1/3 al extracelular. Y dentro del extracelular el 80% va al intersticio y el 20% al plasma. Acá tenés representados los diferentes compartimentos, ¿sí? Si lo querés ver de otra forma, mira, acá estás adentro de la célula, ¿sí? Acá tenés la membrana plasmática, después tenés el espacio intersticial, que es el espacio que había entre células, y después tenés lo que vendría a ser la pared del vaso, ¿sí? Que es la membrana del capilar, y acá ya estás adentro del vaso. ¿Está claro? Bien, acá te está marcando otros vasos, que son los linfáticos, que también van a contribuir a que este líquido que está en el intersticio vuelva al sistema vascular. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de linfático. Bien, esto fue todo. Espero que hayas entendido. Cualquier cosa escribinos, cualquier duda escribinos. Es importante que sepas todos estos conceptos. Son conceptos generales que lo vamos a ir hablando a lo largo de la cursada. Hasta la próxima. Chau.